La nuera lleva a su suegra al hospital por signos de paranoia, pero la cámara revela una verdad. María observaba fijamente la silueta de la anciana que regaba en silencio una maceta de crisantemos en el balcón. Era doña Carmen, su suegra. «Cuidado, mamá, hoy el balcón está muy resbaloso», dijo María con una voz suave, pero con una mirada afilada como una navaja. Doña Carmen no respondió, solo asintió levemente y murmuró algo que no se entendía. María echó una mirada rápida al reloj de pared y volvió a la sala. Tomó el teléfono y realizó una videollamada a su esposo, quien estaba en Madrid trabajando en un proyecto de la empresa. «Amor, mamá ha estado murmurando sola toda la mañana», dijo María bajando la voz. «Me preocupa, lleva más de una hora en el balcón, no quiso desayunar, y se queda allí sentada como si estuviera esperando a alguien». En la pantalla apareció el rostro cansado de Pablo. «Tal vez extraña a papá. Hoy es su aniversario, ¿verdad?». María suspiró, reprimiendo una leve sonrisa. «Sí, lo sé, pero últimamente esto pasa muy seguido. A veces, en medio de la noche, la veo en el patio murmurando como si discutiera con alguien. Pero no hay nadie, ¿me entiendes?». Pablo frunció el ceño. Tal vez sufre de insomnio. A esta edad, muchos desarrollan trastornos del sueño. ¿Intentaste llevarla al médico? Ya lo hice, pero reaccionó muy mal. Una vez que le insinué la idea, me gritó que quería internarla en un manicomio. María tenía los ojos llenos de lágrimas. «Sabes que no es eso lo que quiero». Pablo dudó. Mamá siempre fue una mujer fuerte, una profesora de carácter. «Pero voy a regresar lo antes posible. Este fin de semana, te lo prometo». Y Mario también está afectado. Cuando ve a la abuela, ni se atreve a acercarse. Tiene apenas 5 años y vive con miedo de que ella le grite. Pablo bajó la mirada y se frotó la frente. «Hablaré con mamá esta noche». María asintió y finalizó la llamada. Por un segundo, su mirada se volvió completamente vacía. Luego sirvió 2 tazas de café, una para ella y otra para su suegra, como un ritual perfectamente ensayado. Cuando María salió al balcón con las tazas, doña Carmen se sobresaltó al verla. La miró un momento y preguntó: «María, ¿qué día es hoy?». «Miércoles, mamá». «¿Otra vez lo olvidó?», respondió María con una suave sonrisa. Doña Carmen bajó la cabeza y murmuró: Yo recuerdo que ayer era lunes». «No pasa nada, mamá. Siéntese, le traje café». María colocó la taza sobre la mesa pequeña y se dio la vuelta. En sus ojos se notó una fugaz y falsa expresión de cansancio. 2 días después, María fue al centro de salud más cercano. Sentada frente al doctor Esteban Morales, un psiquiatra de más de 50 años con una mirada aguda, comenzó a hablar. «Doctor, estoy realmente preocupada por mi suegra», dijo entrelazando los dedos con nerviosismo. «Últimamente ha estado comportándose de forma muy extraña. Habla sola con personas invisibles durante la noche y de día cree que alguien envenena su comida». Esteban inclinó la cabeza. «¿Podría darme algún ejemplo más concreto?». «Una vez cociné una sopa y ella la tiró toda porque pensaba que yo la había envenenado. Luego gritó y rompió platos. Mi hijo se puso a llorar de miedo». María se secó las lágrimas con un pañuelo. «Podrían ser signos de ansiedad o paranoia senil». «¿Qué edad tiene ella?». 72, respondió María rápidamente. «Tengo algunos videos grabados por la noche. En uno, ella está parada en el patio, como saludando a alguien en la oscuridad». Le mostró el video en el celular. En la grabación, doña Carmen aparecía de pie, con una mano alzada, murmurando algo. Su rostro, iluminado por una lámpara amarilla, lucía distorsionado y agotado. «¿Qué decía?», preguntó el doctor. Repetía: «Devuélvanmelo, no lo escondan más en el sótano». «Pero nuestra casa no tiene sótano», dijo María, sacudiendo la cabeza con impotencia. Esteban anotó algunas cosas en su libreta. «Necesitaré verla personalmente para evaluarla mejor. Pero si la situación empeora, la familia podría considerar ingresarla temporalmente para proteger también al niño».
María asintió con fuerza. Sí, yo también lo creo. Esa misma noche, casi a medianoche, un fuerte ruido proveniente de la cocina sobresaltó a toda la casa. Doña Carmen estaba en medio de una pila de platos rotos, con los ojos desorbitados. Ella puso algo en la olla. Gritó al ver a María entrar. Quiere matarme. Mamá, por favor, cálmese. Nadie quiere hacerle daño, dijo María, temblando. Doña Carmen la señaló con el dedo, su voz rota por la furia. Fuiste tú lo encerraste a mi nieto en el sótano. No hay ningún sótano. ¿De qué está hablando? María sacó el teléfono y llamó a Pablo. Él contestó alarmado al oír los gritos de su madre al otro lado de la línea. ¿Ves? Está completamente fuera de control. Estoy aterrada. María lloraba desconsolada. No puedo permitir que Mario siga viendo esto. 2 días después, una ambulancia se detuvo discretamente frente a la casa. 2 paramédicos entraron junto al doctor Esteban. Doña Carmen, venimos a hacerle un chequeo. Solo será un breve descanso, nada más, dijo Esteban con suavidad. No me voy a ningún lado. Mi nuera los está engañando, gritaba ella, con lágrimas en los ojos. Ella tiene al niño, lo encerró en el sótano. No hay ningún sótano, mamá, gritó Pablo, visiblemente confundido. Te visitaré con frecuencia. Serán solo unas semanas. Doña Carmen se arrodilló, desesperada. No dejes que le haga daño a mi nieto. Pablo, ¿no lo ves? María se quedó inmóvil en la escalera, los ojos enrojecidos. En sus labios apareció una leve sonrisa que duró solo un segundo. El sonido de las ruedas de la camilla sobre el suelo frío del pasillo del hospital resonó en la mente de Pablo toda la mañana siguiente. Había pasado la noche en vela, atormentado por la última conversación con su madre, o mejor dicho, por la desesperada lucha. La imagen de doña Carmen obligada a sentarse en la camilla, con las extremidades atadas suavemente para evitar que se lastimara, seguía gimiendo palabras sin sentido, o al menos sin sentido para quienes la rodeaban. Pablo, lo siento, dijo María en voz baja al oído de su esposo cuando ambos estaban frente al consultorio del doctor Esteban Morales. No quería que esto llegara tan lejos, pero ya viste cómo está mamá. Pablo no dijo nada, sus ojos estaban hundidos, y su mano temblaba levemente al firmar el consentimiento de internación temporal. Solo serán 2 semanas de observación, dijo el doctor Esteban con seriedad. Si no se detectan síntomas claros, podrá regresar. Pero debo recalcar que esa acusación de que su esposa tiene al niño encerrado en un sótano es muy inusual. María colocó su mano suavemente sobre la de su esposo. Tu mamá está delirando. Si la dejamos en casa, un día podría pasar una tragedia. No quiero imaginarlo. Pablo tragó saliva y asintió. Lo importante es que reciba la atención adecuada. Por la tarde, una ambulancia llevó a doña Carmen al Centro de Salud Mental San Vicente, ubicado en las afueras de Toledo, en un entorno tranquilo, rodeado de árboles, diseñado más como una residencia para ancianos que como un psiquiátrico. Al llegar, doña Carmen se soltó de los paramédicos, con los ojos rojos de tanto llorar. No estoy loca, no me metan en este lugar. Solo quiero salvar a mi nieto. La jefa de enfermería, una mujer llamada Marta Delgado, se acercó con voz suave. Doña Carmen, por favor, confíe en nosotros. Aquí podrá descansar. Nadie quiere hacerle daño. Mentira, gritó ella. Ella los ha engañado a todos. Es un demonio con cara de ángel. Marta intercambió una mirada con el doctor Esteban, y luego indicó discretamente a los enfermeros que llevaran a doña Carmen a la sala de observación. Pablo, desde lejos, no se atrevió a acercarse. Hijo, no seas ciego, fue lo último que gritó su madre antes de que se cerrara la puerta. Pablo hundió el rostro entre las manos. Esa noche, en la casa que ahora parecía anormalmente silenciosa, María preparaba la cena. Mario estaba sentado a la mesa, con la mirada perdida. Giraba la cuchara entre los dedos sin tocar la pasta del plato. Come, Mario, dijo María en voz dulce. Papá llegará tarde,
así que serví la cena antes. El niño no respondió. María frunció los labios. La abuela se va a ausentar unos días. Después, si se porta bien, el doctor la dejará volver. No la extrañas tanto como mamá pensaba, ¿verdad? Mario levantó la cabeza, la mirada perdida. La abuela dice que hay un monstruo en la casa. María se quedó inmóvil. ¿Qué dijiste? Dijo que hay un monstruo escondido bajo el suelo. Dijo, que se disfraza de persona. Un silencio tenso como una cuerda estirada. María sonrió suavemente. Eres muy pequeño para entender las cosas de los adultos. La abuela solo está soñando. El niño negó con la cabeza, susurrando. Escuché que lloraba. Decía que nadie le creía. María recogió el plato de comida, con voz más firme. Duerme temprano. Mañana te llevo al parque. En el hospital, los primeros días de la señora Carmen transcurrieron en un aislamiento casi total. Aunque su habitación estaba decorada como una sala de descanso común, con cuadros de flores, ventana y una pequeña mesa para el té, la verdad era que a nadie se le permitía creer en sus palabras. Contaba a cualquier médico que se acercara que su nuera estaba torturando psicológicamente a su nieto, que Mario tenía prohibido verla, que lo mantenían encerrado en algún lugar que nadie conocía. En el sótano, oigo a mi nieto llorar cada noche, ¿por qué nadie me cree? Decía con voz entrecortada. Esteban tomaba notas, asintiendo con la cabeza. Señora Carmen, entiendo sus emociones. Pero la casa de su hijo no tiene sótano. Lo sé, golpeó la mesa. Por eso estoy segura de que lo esconden en otro sitio. Tal vez un depósito, o algún cuarto secreto. Cada evaluación psicológica terminaba con estallidos emocionales como ese. Esteban comenzó a inclinarse hacia el diagnóstico de paranoia persecutoria leve. Le recetaron tranquilizantes, pero ella seguía negándose a tomarlos. Una vez, cuando la enfermera Marta intentó forzarla a tomar los medicamentos, ella respondió con mucha calma. Lo haré, pero solo si me promete que buscará a mi nieto Mario. Marta se quedó en silencio. Aunque llevaba más de 10 años en la profesión, los ojos de la señora Carmen ese día la dejaron helada. Un día, mientras llenaba los formularios de medicación, Marta conversó con Clara Jiménez, una joven enfermera en prácticas. ¿Qué opinas de la señora Carmen?, preguntó Marta. Clara frunció el ceño. En realidad, no me parece que esté loca. Recuerda los nombres de todos los empleados, pide exactamente lo que quiere comer en cada comida. Las personas con paranoia severa no suelen hacer eso. Algunos delirantes son muy inteligentes, Clara. La corrigió Marta, y a veces actúan muy bien. Clara guardó silencio por un momento y luego dijo en voz baja. Pero cuando habla de su nieto, hay algo en su mirada que parece muy real. Marta suspiró. Si sientes algo extraño, repórtalo al doctor Esteban. Pero no te involucres emocionalmente. Esto no es una telenovela. Unos días después, María fue al hospital a visitar a la señora Carmen. Entró en la habitación con un pequeño ramo de flores en la mano, el rostro radiante y dulce como el de un ángel. Hola, mamá, vine a verte. La señora Carmen se volteó, los ojos hinchados por la falta de sueño. ¿A qué viniste? ¿A burlarte de mí?, dijo con voz ronca. Claro que no, mamá. En verdad me preocupo mucho por usted. María colocó las flores sobre la mesa y se sentó junto a ella. Deja de fingir. La anciana se volvió, con una mirada afilada como una navaja. Sé lo que le haces a mi nieto. No podrás esconderlo para siempre. María ladeó la cabeza con dulzura. Sabe que, si sigue con esas acusaciones, el doctor aumentará la dosis de medicamentos. ¿Me estás amenazando? No, solo le recuerdo que aquí valoran mucho la cooperación. María se puso de pie. Traeré a Mario a verla cuando esté más tranquila. Luego se marchó, sin olvidar dejar su típica sonrisa dulce. Una sonrisa que, para la señora Carmen, ahora era solo una máscara aterradora. Clara, que estaba en el pasillo, presenció por casualidad la última parte del encuentro. Observó a María pasar con una calma inquietante.
Luego miró a la señora Carmen, que hundía el rostro en la almohada, llorando como una niña. Clara regresó a la sala de enfermería, abrió el expediente de la señora Carmen y leyó cada línea. No sabía por qué, pero algo dentro de ella le decía que, al otro lado del muro del Hospital San Vicente, una verdad estaba siendo asfixiada bajo una fachada perfecta. Al octavo día en el hospital, la señora Carmen comenzó a sentir que flotaba en un mundo donde la verdad no tenía peso. Cada palabra que decía era registrada como un síntoma de paranoia. Cada mirada que recibía de enfermeros o doctores era amable, pero distante. Como si todos llevaran un filtro invisible que la retrataba como una mujer que había perdido la capacidad de distinguir entre realidad y ficción. Señora Carmen, ¿qué quiere comer hoy? Marta entró con voz dulce y una bandeja con el menú en la mano. Deme una llave, dijo fríamente. ¿Una llave? Marta se quedó atónita. La llave que abre el sótano donde mi nuera encierra a mi nieto. Su voz era seca, sin emoción alguna. Marta dejó el menú sobre la mesa, sonriendo con profesionalismo. ¿Qué tal si escoge el postre? Hoy tenemos helado de fresa. Ella nunca ha traído al niño a verme. Si fuera una persona normal, no lo extrañaría. ¿O es que ya le taparon la boca? Soltó una risa amarga. Marta no respondió, solo anotó unas líneas en el historial. Esa tarde, el doctor Esteban Morales tuvo una reunión privada con la señora Carmen en el consultorio. Buenas tardes, señora Carmen. Hoy quiero que tengamos una conversación tranquila, ¿le parece? Dijo con tono pausado, sentándose frente a ella. La señora Carmen cruzó los brazos. Supongo que otra vez quiere hablar de mis alucinaciones. Esteban sonrió. Quiero entender mejor lo que me ha contado, sin juzgar. Entonces escuche bien, dijo ella, sin parpadear. María es una mentirosa. Es una actriz de teatro brillante, cada palabra suya está calculada. He vivido con ella 5 años, ¿cree que no sé lo que esconde en la mirada? Específicamente, usted dice que encierra a su nieto en un sótano. Así es. Mario no es libre. Lo he escuchado llorar en las noches. Lo llamé, me respondió, y de pronto, silencio. Como si le hubieran tapado la boca. Esteban frunció el ceño. Pero esa casa no tiene sótano. ¿Y por eso asume que estoy loca? Un cuarto subterráneo, un almacén, cualquier lugar cerrado con llave, ¿cree que no puede existir? El médico reflexionó. No niego que se preocupe por su nieto. Pero si nadie más confirma lo que dice, debemos basarnos en las pruebas. La prueba es que ella nunca ha traído al niño a verme. Que lo esconde como se oculta un crimen. Golpeó la mesa. No estoy loca, doctor Morales. Soy la única cuerda en un mundo lleno de engaños. Esteban suspiró. Voy a considerar que vea al niño si su estado se estabiliza. Por ahora, sugiero ajustar un poco la dosis para que pueda descansar mejor. No necesito pastillas. Necesito a alguien que se atreva a escuchar. En el pasillo, Clara Jiménez escuchó por casualidad el final de la conversación. Vio que los ojos de la señora Carmen no eran borrosos ni perdidos. Estaban llenos de lucidez y de furia. Esa noche, Clara entró en la sala de guardia y se sentó frente a Marta. Marta, ¿sabes? No creo que la señora Carmen sea delirante. No digo que tenga toda la razón, pero creo que realmente cree lo que dice. Marta dio un sorbo a su café. Clara, aún no llevas suficiente tiempo en esta profesión para distinguir entre emoción genuina y síntomas clínicos. Hay pacientes que te miran con ojos suplicantes, y al día siguiente rompen los vidrios porque creen que vienen extraterrestres. ¿Pero qué hay del niño Mario? Nunca la ha visitado, ni una llamada, ni un dibujo para su abuela. ¿No es raro? Preguntó Clara. Los niños temen cuando los abuelos pierden la razón. A veces los padres los alejan para que no se traumaticen. Respondió Marta, pero su voz ya no sonaba tan segura. Por favor, déjame revisar el expediente de esa familia. Solo quiero verificar, aunque sea un pequeño detalle. Marta guardó silencio, luego asintió. Mañana te doy una copia impresa.
Pero solo puedes leerla, nada de copiar, ¿entendido? Clara sonrió. Gracias. En casa, María seguía manteniendo una imagen impecable. Cada mañana vestía a Mario con esmero, lo llevaba un rato al jardín, y luego lo metía de nuevo rápidamente a la casa. No dejes que nadie te vea mucho tiempo en el balcón, ¿sí? Decía, mitad orden, mitad caricia. Extraño a la abuela, murmuró Mario. La abuela volverá cuando se mejore. Por ahora, está enferma, y las personas enfermas a veces lastiman a los demás. No querrás que la abuela te haga daño, ¿verdad? María le tomó la mano, mirándolo fijamente. Mario guardó silencio. Sabía que no debía dar una respuesta equivocada, porque las veces anteriores en que lo había hecho, lo habían encerrado en el cuarto oscuro. En el hospital, cada día de la señora Carmen se repetía con una resistencia desesperada. Intentó llamar a Pablo varias veces, pero no se lo permitieron. Cada vez que María venía, ella se negaba a recibirla. Una tarde, Clara entró a su habitación con una taza de té y una pequeña bufanda de lana. Señora Carmen, soy la enfermera Clara. ¿Le gustaría tomar un poco de té? La señora Carmen la observó por un momento y luego asintió. ¿Ellos dicen que estoy loca? Preguntó después de unos minutos de silencio. Yo creo que usted tiene miedo, no que esté loca, respondió Clara en voz baja. Ella levantó la mirada, con los ojos levemente húmedos. Gracias. Eres la primera que me dice eso. Quisiera entender mejor. ¿Podría contarme sobre Mario? Mario es mi luz, dijo lentamente. Esa muchacha María, desde que llegó a la familia, siempre se comportó con corrección, pero yo vi que había algo torcido detrás de sus ojos. Nunca le levantó la mano a Mario delante de su esposo, pero cuando estábamos solas. Su mirada cambiaba. Una vez la vi apretarle el brazo al niño hasta dejarle moretones, solo porque tiró la leche. Cuando le reclamé, fingió disculparse, pero luego empezó a decir que yo tenía delirios. ¿Y usted cree que ella planeó todo esto para internarla? Preguntó Clara suavemente. No lo creo, lo sé. Una vez la oí hablando por teléfono. La vieja ya está acabada, con un poco más de pastillas empieza a delirar. El sótano está bien, el niño está tan asustado que no se atreve a contar nada. A Clara se le erizó la piel. Pero, ese sótano, ¿qué es? Preguntó en un susurro. La señora Carmen negó con la cabeza. No sé si realmente hay un sótano. Pero sé que Mario está encerrado en algún lugar, donde no puede gritar. Clara guardó silencio. Esas palabras la persiguieron durante todo el turno nocturno de ese día. Al día siguiente, Pablo fue al hospital a visitar a su madre. Entró en la sala de visitas con el rostro tenso. Mamá, ¿cómo te sientes? La señora Carmen lo miró. ¿Me ves cara de estar bien? Pablo dudó. Mamá, el doctor dice que necesitas tiempo. Yo llevaré a Mario a visitarte cuando estés más estable. Ella soltó una risa amarga. ¿No ves nada, hijo? ¿No te das cuenta de que cada vez que llamas, el niño nunca puede hablar conmigo? Pablo frunció el ceño. Mamá, estás imaginando cosas. Algún día, cuando abras los ojos. Puede que ya sea demasiado tarde. Respondió ella con voz ronca. Pablo se levantó sin decir más y salió rápidamente del cuarto. Desde el pasillo, Clara lo observaba en silencio. Doña Rosa, vecina de la casa de Pablo y María, era una mujer de más de 60 años, viuda desde hacía tiempo. Su pequeña casa de 2 pisos quedaba justo frente al balcón de ellos, separada solo por una cerca de madera baja y una hilera de arbustos de hibisco. Desde que se jubiló, Rosa pasaba la mayor parte del tiempo en su balcón, tejiendo bufandas, leyendo, cuidando sus plantas, y observando silenciosamente lo que ocurría en el tranquilo vecindario. Pero desde unas 3 semanas atrás, empezó a notar cosas que la inquietaban profundamente. El niño Mario ya casi no sale, murmuró, dejando el libro sobre sus rodillas. Antes siempre lo veía en las tardes, dando vueltas con su triciclo. Ese día era una tarde de principios de invierno, el viento silbaba entre las hojas.
Rosa acababa de servir el té y echó un vistazo hacia la casa de enfrente cuando de pronto vio a Mario en el balcón. Llevaba un suéter celeste y estaba completamente quieto, con la mirada perdida. Rosa frunció el ceño. El niño permaneció ahí casi 20 minutos sin moverse. Aquellos ojos vacíos le causaron una inquietud difícil de explicar. Corrió dentro de su casa a buscar los binoculares pequeños que solía usar para observar aves. Cuando volvió, Mario ya no estaba. Pero esa sensación de escalofrío seguía intacta. Al día siguiente, Rosa fue a visitar a su vecina Teresa Moya, una amiga cercana también jubilada, para hablar del asunto. El niño Mario, el hijo de Pablo, se ve muy triste últimamente, dijo Rosa, dando un sorbo al té caliente. Teresa asintió. También lo he notado. Cada vez que paso frente a esa casa, algo se siente raro, sobre todo desde que internaron a la señora Carmen. ¿Recuerdas la otra noche? Hace unos días, como a las 2 o 3 de la madrugada, escuché gritos que salían de su casa. Gritos, exclamó Teresa. No fue solo una vez. Varias veces. Eran gritos de mujer, pero no eran de la señora Carmen. Quizás María tenía insomnio y hablaba dormida, dijo Teresa, pero su mirada empezó a volverse dudosa. No lo creo, insistió Rosa. Escuché claramente. No le hagas eso a mi nieto. Y otra vez. Suéltalo, te lo ruego. El rostro de Teresa palideció. Entonces Rosa decidió actuar. Una mañana fue a una tienda de electrónica cerca del mercado y pidió una cámara pequeña de vigilancia encubierta. El joven vendedor, llamado Diego, se sorprendió al ver lo detallada que era en sus preguntas. ¿Dónde piensa instalarla? Si es en exteriores, debería ser a prueba de agua. Solo necesito que apunte al balcón del vecino, dijo, intentando mantener la calma. Sospecho que pasa algo raro de noche. Diego sonrió educadamente, sin hacer más preguntas. Esa noche, Rosa colocó la cámara en una maceta de geranios rojos en su balcón, apuntando directamente hacia la casa de Pablo. No era una persona chismosa, pero la angustia que sentía no le permitía quedarse de brazos cruzados. Varias veces pensó en llamar a Pablo directamente, pero desistía, tanto por temor como por falta de pruebas sólidas. Las 2 primeras noches, la cámara no captó nada claro más allá de la luz de la calle y el sonido del viento. Pero la tercera noche, alrededor de las 3 de la mañana, el micrófono integrado registró una frase que hizo que a Rosa se le helara la sangre al escucharla. Cállate, si lloras otra vez, te encierro con tu abuela. Era una voz femenina, aguda, colérica, y sin duda no era la de la señora Carmen. Rosa reprodujo la grabación 3 veces para asegurarse. Aunque no se veía a nadie en la imagen, el audio era una prueba contundente. Esa frase surgió después de un largo sollozo. Luego, un silencio total. Y casi un minuto después, se oyó el portazo de una puerta, seco y frío. Rosa se quedó inmóvil en su silla. Por primera vez en su vida, sintió miedo al mirar la casa de enfrente, aquella donde antes se escuchaban las risas de un niño cada tarde. A la mañana siguiente, guardó la grabación en un USB, y esperó a que Pablo regresara a casa ese fin de semana, como lo hacía normalmente. Cuando vio su auto detenerse frente al portón, Rosa salió rápidamente a tocarle la puerta. Hola, Pablo, ¿podría esta vieja hablar contigo un momento? Pablo aún estaba agotado del viaje. Claro, buenos días, doña Rosa. ¿Ocurre algo? Es sobre tu madre, y también sobre Mario. Él frunció el ceño y la siguió adentro. Rosa preparó té, puso la taza frente a él y reprodujo la grabación. Al escuchar la frase, cállate. Si lloras otra vez, te encierro con tu abuela, el rostro de Pablo se puso pálido. ¿Estás segura de que esto es de mi casa? Preguntó, tratando de mantener la calma. Instalé una cámara apuntando directamente al balcón de ustedes. Cada noche graba automáticamente si detecta ruidos anormales. Esto, no puede ser mi esposa, murmuró él, aunque su mirada ya mostraba duda. Sé que amas a María, lo entiendo.
Pero amar no es estar ciego. Rosa lo miró fijamente. He vivido junto a ustedes 10 años. Nunca escuché gritar a tu madre. Pero desde que la internaron, todas las noches se oyen llantos de niño y frases espantosas. Pablo guardó silencio por mucho tiempo. Luego preguntó con voz baja. ¿Tienes más grabaciones? Sí, pero no se ve claramente por las plantas que bloquean la cámara. Si quieres estar seguro, deberías comprobarlo tú mismo. Los ojos de Rosa no mostraban juicio. Solo el cuidado genuino de alguien que ha criado nietos y sabe lo valioso que es un niño. Esa noche, Pablo volvió a casa sin quitarle la vista a su esposa. María le sonrió como siempre y le ofreció un vaso de jugo de naranja. Volviste más temprano de lo habitual. Acabo de hacer dormir a Mario. Él asintió, sin decir nada. ¿Estás muy cansado?, preguntó María con voz suave. No, solo quiero quedarme en casa este fin de semana. Con mi esposa y mi hijo. Sí, está bien. Cuando María fue a ducharse, Pablo abrió el cajón del escritorio y sacó las 2 pequeñas cámaras que había comprado días atrás, después de su primera conversación con doña Rosa. Una la colocó discretamente bajo la mesa del comedor, y la otra en una esquina del pasillo cerca de la habitación de Mario. No sabía con certeza qué estaba ocurriendo, pero su instinto de padre le decía que algo no andaba bien. Y si su madre no estaba loca como había gritado desesperadamente, entonces no solo debía rescatarla a ella, sino también a Mario. A medianoche, Pablo yacía en la cama, fingiendo dormir. María estaba a su lado, respiración tranquila. Exactamente a las 2:37 de la mañana de la madrugada, ella se dio la vuelta y se levantó suavemente de la cama. Pablo entreabrió los ojos para seguirla. Ella salió de la habitación y cerró la puerta con mucho cuidado. Pablo permaneció inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. A la mañana siguiente, antes de que María despertara, extrajo las tarjetas de memoria de ambas cámaras y las conectó a su laptop en el garaje. La pantalla titiló un momento y luego mostró el video de María en la cocina, hablando por teléfono. Esa vieja ya se fue, en unas semanas más la casa será mía. Pablo quedó atónito. Tenía la garganta seca. Avanzó rápidamente al fragmento donde María estaba en el pasillo, susurrando frente a la puerta cerrada del cuarto de Mario. Lo encerré en el sótano anoche, no quiso comer nada. El mocoso. Se echó a llorar. Con las manos temblorosas, se cubrió la cabeza. Las palabras que su madre había dicho, que había gritado, ahora volvían como un trueno en plena oscuridad. Pablo se quedó inmóvil frente a la pantalla, la mano aún sobre el mouse. El sudor le cubría la frente. La grabación, las imágenes, todo era como una cuchilla fría clavándosele en el pecho. Reprodujo una vez más el fragmento en el que María apoyaba el oído en la puerta del cuarto del niño y murmuraba con una voz espeluznante. Llora, sigue llorando. Tengo todo el día para enseñarte a cerrar la boca. Apretó los dientes hasta hacerse sangre. ¿Acaso durante todos esos años había preferido cerrar los ojos? Su madre lo había advertido, lo había suplicado. Y él, solo la había visto como una loca. Pablo tomó su celular, marcó el número de doña Rosa. Su voz temblaba. Señora, ¿aún tiene más grabaciones? La voz de doña Rosa al otro lado sonaba clara. Sí, las guardé en un disco externo. ¿Quieres venir a buscarlas ahora? Voy enseguida. Menos de 10 minutos después, Pablo estaba en el departamento de doña Rosa. Ella ya lo esperaba sentada a la mesa, con el disco duro frente a sí. Escucha esto y después decidí qué vas a hacer. Pero recordá, no esperes demasiado. Pablo conectó el disco a su laptop. En la pantalla aparecieron decenas de archivos de video y audio, todos etiquetados por fecha y hora. Eligió uno que grababa el balcón a las 3:12 de la mañana de la madrugada, 3 noches atrás. La imagen mostraba el balcón de su casa, oscura pero con un poco de luz que salía desde adentro. Se oían los sollozos de Mario, claramente aterrorizado. Luego, pasos pesados y la voz de María. Si no te callas, voy a llamar para que te encierren con tu abuela.
¿Querés eso? Pablo se puso de pie de golpe, temblando. Doña Rosa le alcanzó un vaso de agua. Ya viste, pensé que era vieja y estaba imaginando cosas. Pero no, escuché bien, ese niño está siendo maltratado. Gracias. Gracias por no mirar a otro lado, dijo Pablo, con los ojos enrojecidos. Doña Rosa le apretó el hombro con suavidad. Anda a salvar a tu hijo. Y a tu madre también. Al volver a casa, encontró a María cocinando en la cocina. El aroma de sopa de calabaza llenaba la casa, creando una calidez engañosa. ¿Volviste temprano, amor?, preguntó sin volverse. Fui a buscar unos documentos a casa de la señora Rosa, respondió Pablo, esforzándose por sonar normal. María solo dijo, ajá, y siguió picando cebolla. Pablo fue a la habitación de Mario. Estaba inusualmente ordenada, no había juguetes tirados, ni un solo trazo de crayón en las paredes. ¿Qué niño de 5 años vive como si estuviera en un cuartel? Mario estaba sentado en la cama, con un libro en las manos pero sin leer. Al ver a su padre entrar, levantó la vista con un brillo de esperanza, que enseguida bajó. Hola, papá, murmuró. Pablo se sentó a su lado. ¿Cómo te sientes? ¿Has estado contento últimamente? Mario bajó la cabeza. Mamá dice que no puedo contarle nada a nadie. No pasa nada, dijo Pablo en voz baja. Soy tu papá, podés decirme lo que quieras. Nadie te va a retar. 1 segundo, 2 segundos. Y luego Mario habló, casi en un susurro. Mamá, dice que me va a encerrar abajo si lloro. Dice que la abuela es mala. Pero yo extraño a la abuela. Pablo apretó suavemente la mano de su hijo, intentando ocultar su respiración entrecortada. Esa noche, decidió instalar 2 cámaras más. Una en la habitación de Mario, y otra cerca de las escaleras que llevaban al cuarto de depósito, donde María solía ir en mitad de la noche. Permaneció despierto, esperando hasta el amanecer para revisar las nuevas grabaciones. Alrededor de las 2:40 de la mañana, la cámara captó a María bajando sigilosamente al sótano, con un tazón y una cuchara de plástico en las manos. Golpeó suavemente la pequeña puerta metálica al fondo del cuarto, la que Pablo siempre creyó que solo daba a objetos viejos. ¿Vas a comer? Lo dejo acá. Si no comes, no vengas a llorar por tu abuela. Dejó el tazón en el suelo y se fue sin cerrar con llave. Pero en el video, nadie salió. Pablo amplió la imagen. A través del hueco de la puerta, se veía una sombra muy pequeña encogida en una esquina. No se distinguía el rostro, pero era claramente un niño. Se cubrió la cara, sollozando en silencio. A la mañana siguiente, guardó todos los archivos en un USB, y fue directo a ver al doctor Esteban Morales. Su oficina estaba en el edificio principal del Hospital San Vicente. ¿Pablo? Esteban se sorprendió al verlo entrar sin cita. ¿Estás bien? No, respondió, dejando el USB sobre el escritorio. Quiero que vea esto. Esteban abrió los archivos y adelantó los fragmentos que Pablo le indicó. Después de 10 minutos, se quitó los anteojos, con el rostro serio. Dios mío, murmuró. Entonces, tu madre decía la verdad. Pablo asintió, la voz entrecortada. Encerré a mi madre aquí, porque creí más en mi esposa que en ella. Esteban le puso una mano en el hombro. No fue tu culpa. Uno cree en lo que parece más creíble. Especialmente cuando el acusado no puede defenderse. ¿Qué hago ahora?, preguntó Pablo. Debemos contactar a la policía. Y suspender inmediatamente el tratamiento de doña Carmen. Unas horas después, una pequeña unidad policial fue a la casa de Pablo. Mientras los agentes encubiertos esperaban, Pablo fingía normalidad, esperando que María acostara a Mario. Cuando ella volvió a la sala, un oficial de civil se levantó y mostró su placa. Señora María González, queda usted citada a declarar por presunto maltrato infantil y retención ilegal de una persona mayor. María se quedó helada. ¿De qué están hablando? Soy la madre. Cuido de mi hijo. Pablo salió de la habitación, con los ojos enrojecidos. Vi todo en las cámaras.
¿Vas a decir que es falso? María lo miró, luego a su alrededor. No, eso es un montaje. Vos armaste todo eso. Cállese, dijo un agente mientras le sujetaba los brazos. María comenzó a forcejear y gritar. Yo no hice nada malo. Ese niño es mío. Esa vieja está loca. Están creyendo en una anciana delirante. La enferma es usted, respondió otro oficial. Y ahora tiene que explicarlo todo en la comisaría. María fue esposada y llevada al vehículo. Los vecinos salieron a mirar, murmurando con asombro. Nadie podía creer que aquella mujer amable y sonriente fuera capaz de cosas tan horribles. En el hospital, la señora Carmen fue llamada al despacho del doctor. Al ver entrar a Pablo, sus ojos se iluminaron por un instante, pero luego se apagaron. ¿Viniste a decirme que estoy loca otra vez?, preguntó con voz ronca. Pablo se arrodilló junto a ella, con las manos temblorosas tomó su mano delgada. Perdóname, mamá, vos no estás loca, nunca lo estuviste. Ella lo miró en silencio. Mario está a salvo, y María fue arrestada. Una lágrima rodó por la mejilla de la señora Carmen. Mi nieto, ¿está bien? El doctor dice que solo tiene una leve desnutrición, pero extraña a su madre biológica, no a mi esposa. Pablo tragó saliva. María solo era su madrastra, y por eso lo trataba así. Doña Carmen asintió levemente, mirando por la ventana. Un rayo de sol de principios de invierno atravesaba el cristal, iluminando la mano con la que apretaba la de su hijo. La casa de Pablo, antes extrañamente silenciosa, ahora era una escena de investigación. Tras arrestar a María, la policía regresó junto a un equipo técnico para revisar minuciosamente cada rincón, especialmente la planta baja, donde Pablo había grabado los primeros videos. El inspector jefe de la investigación, el teniente Luis Barragán, encabezaba el operativo. No hablaba mucho, pero su mirada reflejaba enojo cuando vio los fragmentos grabados por las cámaras de Pablo. Nunca había visto a una mujer comportarse con tanta crueldad, dijo luego de ver el video donde María hablaba por teléfono en la cocina, con tono triunfal. Esa vieja ya se fue, en unas semanas más la casa será mía. Un agente joven preguntó, ¿necesitamos una orden para registrar toda la casa, señor? No, el dueño ha accedido a colaborar plenamente. La prioridad ahora es revisar la planta baja. Necesitamos saber exactamente qué es esa habitación con la puerta de hierro. Pablo guió al equipo hacia el depósito. La puerta metálica al final del pasillo se abrió, revelando un cuarto pequeño de unos 3 metros cuadrados. No había nada más que un colchón delgado, una silla plástica, una bombilla colgando del techo y una mancha de pintura recién descascarada en la pared, dejando al descubierto el cemento desnudo. ¿Este es el lugar donde ella encerraba a su hijo?, preguntó el teniente. Pablo asintió, con la garganta seca. Luis se agachó, iluminando las paredes con una linterna. Había algunas marcas de marcador, trazos torpes de un niño. Un rostro triste, un gato pequeño, y debajo una frase escrita. Abuela, tengo miedo. Guardó silencio unos instantes, luego se puso de pie. Traigan al equipo técnico, recojan todas las huellas y ADN si los hay. Pablo observaba la frase, con lágrimas desbordando sus ojos. Imaginó cuántas noches su hijo había pasado en esa habitación, frío, hambriento, solo. Mientras él estaba ocupado firmando contratos en Madrid, confiando en una mujer que sabía actuar mejor que nadie. A la mañana siguiente, Pablo volvió al Hospital San Vicente. Traía una bolsa con ropa nueva, algunos cómics y una bufanda celeste que su madre había tejido para Mario. La enfermera Clara Jiménez lo recibió en la entrada. Acababa de salir de su turno nocturno y sus ojos aún estaban rojos por la falta de sueño. Señor Pablo, dijo Clara suavemente. Doña Carmen no durmió anoche. Caminó por los pasillos sin parar. Creo que presentía que algo iba a pasar. Pablo asintió. Hoy le diré todo. Clara le apretó la mano con suavidad. Gracias. Por no hacer como todos los demás. Él no respondió, solo tenía una cosa en el corazón,
remordimiento. Cuando entró a la sala de visitas, vio a doña Carmen junto a la ventana. Su figura lucía más delgada, su cabello mucho más blanco en solo unas semanas. Mamá, la llamó. Ella no se volvió. ¿Otro doctor nuevo que viene a diagnosticarme? Dijo con voz serena. Soy yo, Pablo. Ella se detuvo, girando lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero firmes. ¿Viniste a pedirme perdón? No, vine a decirte que tenías razón. Todo era verdad. El silencio entre ellos duró una eternidad. Doña Carmen caminó despacio hasta una silla y se sentó. Pablo también se sentó frente a ella y sacó una memoria USB del bolsillo. Las cámaras de casa grabaron todo. Lo que decías, lo que María hacía. Encerrar a Mario, amenazarlo, y hasta cómo se jactaba de que pronto la casa sería suya. Ella cerró los ojos. Las lágrimas corrían sin parar. ¿Y el niño, Mario, lo llevaste al médico? Sí, tiene una leve desnutrición, y el psicólogo dijo que tiene señales de trauma psicológico en nivel inicial, pero puede recuperarse con el cuidado adecuado. Solo espero que no me odie, murmuró. No te odia, aseguró Pablo. Te extraña, te nombra incluso cuando duerme. Ella rompió en llanto. En la comisaría central de Toledo, María era interrogada por 2 oficiales de alto rango, una de ellas la inspectora Lucía Herrera. Señora María González, tenemos grabaciones de video, audios, y el testimonio de su propio hijo. ¿Desea decir algo en su defensa? María estaba sentada con los brazos cruzados, el rostro de piedra. Solo eduque con acento agudo a mi hijo a mi manera. Ustedes son demasiado débiles. La inspectora Lucía ladeó la cabeza. Encerrándolo en cuartos oscuros, amenazándolo, quitándole comida, y haciéndolo odiar a su abuela. María rió suavemente. Esa vieja está loca. Todo el mundo lo sabe. No, María. Doña Carmen no está loca. Pero creemos que usted sí, respondió Lucía, dejando un expediente sobre la mesa. ¿Sabe que fabricar pruebas para internar a una persona sana en un hospital psiquiátrico es un delito penal? Usted no entiende. Soporté a esa mujer 5 años. Solo quería vivir sin que me vigilaran, sin que me dieran sermones. ¿Y para eso torturó a un niño inocente? María no respondió. Lucía cerró el expediente. Solicitaremos detención preventiva mientras dure la investigación formal. Créame, el juicio no será indulgente. En el hospital, tras completar los procedimientos con el doctor Esteban Morales, doña Carmen fue retirada del protocolo de tratamiento obligatorio y pasó a observación voluntaria. Clara fue quien le dio la noticia. Doña Carmen puede darse de alta cuando quiera, dijo con una sonrisa. Le debemos una gran disculpa. Doña Carmen no dijo nada. Solo asintió. Pablo entró llevando a Mario de la mano. El niño lucía más alegre, con un brillo en los ojos. Abuela, gritó Mario, corriendo hacia ella y abrazándola. Ella lo estrechó con fuerza, como si soltarlo significara perderlo otra vez. Te extrañé mucho, dijo entre lágrimas. Yo también, mi amor. Te extrañé cada segundo, susurró ella. Pablo observaba en silencio detrás de ellos, con los ojos también húmedos. Sabía que, después de todo, algunas cosas sí podían repararse, si uno tenía el valor de admitir que se había equivocado. Al día siguiente, todo el vecindario cerca de Toledo parecía más agitado de lo habitual. Las noticias sobre el arresto de María comenzaron a filtrarse desde la comisaría, y llegaron a oídos de los vecinos a través de susurros tras las cercas, en la panadería o haciendo fila en la farmacia. Doña Rosa estaba sentada en su balcón, sin quitar la vista de la casa de al lado, donde los recuerdos cálidos y aterradores se entrelazaban. Mario ya no estaba parado allí, inmóvil. En su lugar, se oía una risa suave, la primera después de tantos días de silencio. Ella tomó discretamente su cuaderno viejo y escribió en la última línea. Ella sonreía con dulzura, pero esa sonrisa era la máscara más aterradora que he visto en mi vida. En el Hospital San Vicente,
El doctor Esteban Morales estaba terminando el último informe relacionado con doña Carmen. Clara estaba a su lado, revisando cuidadosamente cada línea. ¿Está seguro de que no necesita continuar ningún tipo de tratamiento?, preguntó Clara en voz baja. Totalmente. Nosotros somos quienes debemos pedirle perdón, no ella demostrar nada más, respondió Esteban con tono serio. Clara asintió. Entonces está todo listo. Esteban miró la pantalla de su computadora, donde el video entregado por Pablo estaba pausado en la escena donde María susurraba junto a la puerta del depósito. Lo encerré en el sótano anoche. Suspiró y escribió la última línea. Diagnóstico previo, erróneo. Estado actual, totalmente lúcida. Conclusión, sin trastorno mental. Pablo había enviado todos los videos, grabaciones y el testimonio de su hijo a su abogado, don Ignacio Cortés, un jurista experimentado de Toledo con más de 30 años de trayectoria en casos de divorcio, violencia familiar y disputas de bienes complejas. Pablo, presentaré la solicitud para la custodia temporal de Mario, dijo cuando se encontraron en su despacho. Y al mismo tiempo iniciaremos el trámite de divorcio urgente por abuso físico y psicológico. Pablo asintió. No quiero que ella se acerque nunca más a mi hijo. Ignacio sacó un expediente del bolsillo de su saco. Hay una cosa más. Sobre la casa. Pablo frunció el ceño. ¿Qué pasa? La señora María había presentado una solicitud para traspasar la casa a su nombre, pero sin tu firma no tenía validez legal. Sin embargo, descubrimos que falsificó tu firma en una copia enviada al banco para solicitar una nueva financiación. Pablo apretó los puños. ¿Quería quedarse con la casa también? Muy probablemente, pero ese plan ya se acabó. En el centro de detención preventiva, María se encontraba sola en una celda de aislamiento. Se había negado a comer durante los últimos 2 días y exigía constantemente hablar con su abogado privado. Pero todas las solicitudes fueron denegadas debido a su estatus de detención especial por investigación. Miraba fijamente el vidrio esmerilado. No lloraba, no temblaba, no mostraba arrepentimiento. Un joven guardia le preguntó a su compañero, ¿de verdad encerró al niño en la casa? No solo lo encerró, también lo golpeaba, lo insultaba, lo aislaba. Una salvajada. El otro negó con la cabeza. La miro y no lo creo. Tiene cara de ángel. Sí, justo el tipo de ángel caído. El día que Pablo llevó a su madre de vuelta a casa fue también el día en que Mario volvió a sonreír por completo. Quiero vivir con la abuela, dijo el niño mientras se sentaba en las piernas de doña Carmen, abrazándola con fuerza por el cuello. ¿Me cuentas un cuento? Ella le acarició el cabello. Te contaré uno cada noche, hasta que te aburras de escucharme. Pablo estaba de pie junto a ellos, con una mezcla de dolor y gratitud en el corazón. Dolor por haber dudado de su madre. Gratitud porque ella aún estaba ahí, lúcida, fuerte y sin rencores. Perdóname, mamá, dijo en voz baja, por haberte hecho pasar por todo eso. Ella negó con la cabeza. No, Pablo, no te culpo, porque sé que, cuando alguien malo se esconde demasiado bien, incluso la luz en nuestro corazón puede oscurecerse. Esa frase quedó grabada en la mente de Pablo como un perdón, una advertencia y una lección para toda la vida. Esa tarde, la policía regresó a la casa de Pablo para retirar las cámaras y cerrar formalmente la investigación del lugar. El teniente Luis Barragán pidió hablar con él en privado. Ya tenemos suficientes pruebas. El tribunal no será indulgente con este caso. Gracias. Si no fuera por doña Rosa, quizás lo habría perdido todo. Luis asintió. La gente mayor suele ser ignorada. Pero son ellos quienes ven lo que los jóvenes pasan por alto. Y también son los primeros en atreverse a decir la verdad cuando el mundo guarda silencio. Unos días después, en la oficina administrativa del Hospital San Vicente, Clara estaba frente al mostrador esperando que el nombre de doña Carmen fuera retirado oficialmente de la lista de pacientes psiquiátricos. Marta, la jefa de enfermeras, le entregó un documento de confirmación. Clara, dijo con tono serio, te debo las gracias.
Solo hice lo que debía hacer. No, hiciste lo que muchos no se atreven. Creíste en una paciente cuando todo el sistema la ponía en duda. Clara sonrió levemente. Doña Carmen no era una paciente. Era la persona más lúcida de todas. Esa noche, Mario se sentó en el regazo de su abuela, con un libro de cuentos en las manos. Escogió la historia de Caperucita Roja. ¿Sabes?, dijo doña Carmen, el lobo del cuento no siempre ruge. A veces habla bajito, lleva una capa, se pone un gorro blanco, y sonríe con dulzura. Mario abrió los ojos, curioso. ¿Y cómo se sabe que es un lobo, abuela? Con tu corazón, mi amor, respondió con una sonrisa. Y gracias a quienes se atreven a mirar la verdad de frente. La pequeña casa quedó envuelta en la cálida luz de las lámparas. Afuera, el viento movía suavemente las flores de geranio rojo de Doña Rosa. Un mundo que había sido sacudido en silencio comenzaba lentamente a volver a la verdad, a la justicia, gracias a una abuela que no se rindió, a un padre que enfrentó sus errores, y a un niño lo suficientemente fuerte como para perdonar. Ese mismo día, el Tribunal Provincial de Toledo estaba abarrotado. Era un juicio sin asesinato ni robo, pero que había captado la atención pública por la crudeza de un drama familiar que muchos creían propio de las películas. María González, esposa de Pablo, nuera de doña Carmen, fue llevada a juicio por múltiples cargos: maltrato infantil, difamación, falsificación de documentos médicos y detención ilegal de una persona mayor. En el tribunal, María vestía un suéter gris claro, con un maquillaje sutil pero un rostro pálido. Mantuvo una actitud tranquila, mirando de vez en cuando a su abogado defensor y, en otros momentos, fijando la vista en doña Carmen, quien estaba sentada en la primera fila del lado de la parte demandante, con la mano firmemente entrelazada con la de su nieto. Pablo no se sentó cerca de su esposa. Escogió estar detrás de su madre, como una forma de dejar claro en quién depositaba ahora su confianza. Acusada, dijo el juez Rodrigo Fernández, un hombre severo pero justo, ¿se declara culpable? No, su señoría, respondió María con firmeza. Solo eduque con acento agudo a mi hijo a mi manera. La gente malinterpreta todo. Tenemos grabaciones de audio y video, testimonios de testigos, del niño, y hasta historiales médicos que usted manipuló. ¿Aún así no reconoce su culpa? La voz del juez se endureció. El abogado de María intervino. Su señoría, mi clienta atravesaba un periodo de gran estrés por cuidar de una persona mayor con indicios de demencia. En un estado de agotamiento extremo, pudo haber reaccionado inapropiadamente, pero sin intención maliciosa. Doña Carmen se levantó. Su voz era ronca, pero firme. ¿Sin intención maliciosa? Ella me dijo. Si el mocoso vuelve a llorar, lo encierro con usted. Eso no fue un arrebato. Fue rutina. La sala guardó silencio. Ella continuó. Me drogó con somníferos en dosis altas para que pareciera incoherente ante los médicos. No solo maltrató a mi nieto, también intentó destruirme lentamente, paso a paso, hasta que todos creyeran que estaba loca. El juez asintió, y miró a Pablo. ¿Tiene algo que decir? Pablo se levantó, sosteniendo un fajo de documentos. Soy el esposo de la acusada y el hijo de la víctima. Fui un ciego. Firmé el ingreso de mi madre al hospital porque creí en la voz suave de mi esposa. Pero todo era mentira. Le entregó un USB al secretario del tribunal. Solicito reproducir un fragmento de las cámaras ocultas que instalé en mi casa para descubrir la verdad. La pantalla se iluminó. Todos los ojos se centraron en ella. María susurrando frente a la puerta del depósito. Lo encerré en el sótano anoche. No quiso comer nada. María en la cocina, hablando por teléfono. Esa vieja ya se fue, en unas semanas más la casa será mía. Una voz gritona en medio de la noche. Cállate, si volvés a llorar, te encierro con tu abuela. Se oyó un murmullo en la sala. María bajó la cabeza, pálida. Su abogado pidió suspender el video, pero era demasiado tarde. Cualquier compasión que hubiese existido se había evaporado.
Su señoría, dijo el abogado Ignacio Cortés, representante de la parte demandante, acercándose. Solo deseo recordar que estos actos no son meras faltas éticas. Son crímenes encubiertos por una apariencia amable. Una mujer inteligente, manipuladora, que supo usar los prejuicios sociales para aislar a su suegra, ganarse la confianza de su esposo y maltratar a un niño indefenso. Hizo una pausa y miró a María directamente. La verdad fue distorsionada por una sonrisa. Pero hoy, la justicia no será engañada. El juez Rodrigo levantó su mazo. Tras revisar todas las pruebas, escuchar los testimonios y considerar los factores psicológicos involucrados, este tribunal declara. La sala contuvo el aliento. A la acusada María González culpable de maltrato infantil, abuso premeditado hacia persona mayor y falsificación de documentos médicos. Condena: 8 años de prisión sin derecho a libertad condicional durante los primeros 3 años, además de pérdida definitiva de custodia y contacto con la víctima menor de edad. Un murmullo de asombro recorrió el lado de María. Ella se dejó caer en su asiento, temblando. ¿Y doña Carmen? Solo cerró los ojos. No lloró, no sonrió, solo respiró profundamente, como quien suelta una tormenta que ha durado demasiado. Después del juicio, Mario corrió a abrazarla. Abuela, ya no tengo que tener miedo, ¿verdad? No, mi amor, dijo ella, abrazándolo fuerte. Nadie volverá a hacerte daño. Nunca más. Pablo se acercó, puso la mano sobre el hombro de su madre. Voy a llevarte a ti y a Mario lejos de esta casa. Empezaremos de nuevo, en otro lugar, más cerca. Doña Carmen lo miró con ternura. No necesitas redimirte huyendo. Quédate, enfrenta. La casa no tiene la culpa. La que creó el miedo, ya no está. Esa noche, en la casa que una vez estuvo cargada de silencio, doña Carmen estaba sentada en el sofá, con Mario acurrucado a su lado, mientras Pablo preparaba la cena. Mamá, ¿querés sopa de cebolla? Preguntó desde la cocina. Si no me das sopa con tranquilizantes como lo hacía María, está bien, respondió ella, con tono medio en broma. Pablo soltó una carcajada. Creo que deberías abrir un curso para enseñar cómo escapar de las trampas de una psicópata. Mario levantó la cabeza. La abuela es una superheroína. Super abuela. Así es, asintió ella, pellizcando la mejilla del niño. Superabuela, a la que alguna vez llamaron loca. Mario pensó un momento. Pero ahora todos saben que estás cuerda. Sí, pero a veces, para demostrar que no estás loco, hay que esperar a que el mundo se detenga lo suficiente para poder ver. Aquella frase resonó en la pequeña sala, filtrándose por cada grieta de madera, cada panel de vidrio sin limpiar en años. Pero ahora, todo estaba claro, como la verdad que ya no podía seguir enterrada. La noticia del juicio de María González se esparció rápidamente por el tranquilo vecindario de las afueras de Toledo. La prensa local publicó titulares destacados. No era violenta la suegra, fue la única que vio la verdad. La mujer que creyeron paranoica, la heroína de su nieto. Esa mañana, cuando doña Carmen salió al jardín a regar las flores, los vecinos se detuvieron. Doña Carmen, llamó una voz desde el callejón. Era Teresa Moya. Hola, Teresa, respondió con suavidad. Teresa se acercó y la abrazó con delicadeza. Yo lo siento. Por no haberte creído. No te preocupes, sonrió doña Carmen. No todos pueden ver al lobo cuando se disfraza de oveja. Al otro lado de la calle, doña Rosa también saludó con la mano. Si necesitas algo, dímelo. Lo que sea. Solo necesito que escuchen las historias de Mario por la noche. Tiene mucha imaginación, respondió con humor. Una risa suave recorrió al grupo de mujeres que alguna vez habían murmurado y dudado. Ahora, la admiración era visible en sus rostros. No por el hecho de que Carmen hubiera ganado justicia, sino porque se había convertido en un símbolo para quienes se niegan a rendirse ante la injusticia, incluso dentro de su propio hogar. Al día siguiente, en el jardín de infancia local, Mario volvió oficialmente a clases después de una larga ausencia. Su maestra,
La joven y entusiasta Beatriz López se agachó hasta quedar a la altura del niño. Hola Mario, me alegra mucho que hayas regresado. Mario asintió levemente, aún aferrado a la mano de su abuela. ¿Puedes venir conmigo, abuela? La abuela te esperará en la entrada, ¿está bien? Le acarició la cabeza. Mario dudó, luego asintió. Entró al aula, mirando a su alrededor. Los compañeros se sorprendieron al verlo. El niño que antes era callado y evitaba las miradas ahora sonreía levemente y saludaba por su cuenta. Beatriz se acercó a doña Carmen. Gracias. Está muy diferente. Porque ahora sabe que ya nadie puede obligarlo a callar, respondió Carmen, con una chispa de alegría en la mirada. Por la tarde, doña Carmen y Pablo ordenaban juntos el cuarto del sótano donde antes María encerraba a Mario cada vez que se portaba mal. Deberíamos quitar esta puerta de hierro, dijo Pablo, observando la pesada estructura. No hace falta, negó Carmen. Déjala, como recordatorio. ¿Recordatorio de qué, mamá? De que la oscuridad no es para esconder la verdad, sino el lugar donde debemos iluminarla. Pablo quedó en silencio, tomó un martillo, rompió el candado y abrió de golpe la puerta. La luz del sol entró en la pequeña habitación, cruzando el polvo y despejando la penumbra acumulada por tanto tiempo. Mañana pondré un purificador de aire y convertiré este lugar en un depósito. Ya no será un sitio donde encerrar a nadie, dijo. Ella asintió. Y se lo contarás a Mario. Para que entienda que el lugar que más miedo le dio, también puede convertirse en un lugar seguro si uno lo transforma. Esa noche, la casa estaba iluminada desde la entrada. Pablo, doña Carmen y Mario cocinaron juntos la primera vez que 3 generaciones compartían una comida sin presión, sin desconfianza. Mamá, ¿te acuerdas cómo se hacía la sopa de porotos como antes? Preguntó Pablo mientras revolvía la olla. Por supuesto, pero antes la cocinaba yo. Ahora te toca a ti. Exacto, sonrió él, y prometo no ponerle tranquilizantes como hacía María. Ella rió. ¿Estás seguro? Mario salió corriendo de su cuarto, con un dibujo en la mano. Mira, abuela, te dibujé como una reina. El papel mostraba a una mujer de cabello plateado, con corona, de pie sobre una nube, sosteniendo un escudo y una llave. ¿Y esta llave qué representa? Preguntó ella. La llave que abre la puerta donde me encerraron. Vos me salvaste con esa llave. Ella miró los ojos brillantes de Mario, luego a Pablo. ¿Ves? Los niños no recuerdan las lecciones en papel, pero sí recuerdan quién abrió la puerta por ellos. Unas semanas después, doña Carmen recibió una invitación de la emisora local Radio Castilla-La Mancha. Querían entrevistarla para visibilizar los peligros del maltrato psicológico en la familia, muchas veces ignorado. Doña Carmen, le preguntó el periodista, ¿alguna vez se sintió débil? Ella sonrió. Lo pensé, cuando me encerraron en el hospital, cuando nadie me creía, cuando todos me miraban como a una vieja senil. Pero luego entendí, que ser débil de verdad es quedarnos callados por miedo a ser juzgados. ¿Qué mensaje le daría a quienes dudan de su propio instinto? Uno solo. Confíen en su intuición. Hablen, aunque su voz sea la más débil. Porque si la verdad no tiene quien la defienda, quedará enterrada por siempre. La emisión de ese día fue ampliamente compartida. La gente se enviaba el enlace para volver a escuchar la parte final, donde doña Carmen dijo: La verdad no necesita gritar. Solo necesita que alguien se atreva a escucharla. El fin de semana, doña Carmen llevó a Mario al parque. El niño ahora hablaba más, reía con naturalidad, ya no temía las miradas ajenas. Abuela, ¿mañana hacemos pastel? Claro, ¿de qué forma? En forma de corazón. Quiero llevarlo a la escuela para la maestra Beatriz. Mi nieto se va a convertir en chef. Voy a hacer pastel todos los días. Como vos contás cuentos todas las noches. Ella le apretó la mano. Caminaban entre árboles frondosos, bancos de piedra, risas de niños y el aroma de azahar en el aire. Todo había vuelto a su lugar. No más miedo escondido tras muros.
No más susurros amenazantes en la oscuridad. Esa noche, antes de dormir, Pablo fue a tocar la puerta del cuarto de su madre. ¿Estás despierta? Sí, estoy releyendo mi viejo diario. Él entró y se sentó junto a la cama. Todavía no entiendo. ¿Cómo pudiste mantener la calma cuando todos te juzgaban? Ella cerró el cuaderno y sonrió. Porque sabía que tenía razón. Y cuando uno tiene razón, no necesita que los demás lo reconozcan. Solo necesita tener la paciencia de esperar a que lo descubran por sí mismos. ¿Perdonás a María?, preguntó Pablo en voz baja. No la odio, pero no olvido. Perdonar no significa permitir que vuelva a pasar. Él asintió. Mamá, Pablo dudó. Quiero renunciar a mi trabajo en Madrid. Encontré una oportunidad aquí, cerca de vos, cerca de Mario. ¿Estás seguro?, preguntó ella. Sí, porque no quiero volver a enterarme de la verdad por una cámara. La próxima vez, quiero verla con mis propios ojos, porque voy a estar ahí. Ella lo abrazó. Por primera vez en años, vio a su hijo no como alguien que seguía ciegamente, sino como alguien que ahora sabía guiar. A la mañana siguiente, con el sol ya en el cielo, doña Carmen estaba sentada en el balcón, Mario coloreaba a su lado, y Pablo preparaba café en la cocina. Todo era simple, sereno. El viento levantó levemente el periódico sobre la mesa. En la portada, un pequeño titular decía: La mujer que fue reivindicada tras años de encierro injusto. Una historia de firmeza y el corazón de una abuela. Doña Carmen tomó un sorbo de café y levantó la vista hacia el cielo despejado. Algunas verdades, para ser aceptadas, deben atravesar mares de duda. Pero si alguien las sostiene con convicción, si las abraza con fuerza, al final, la verdad siempre triunfa. La verdad a veces se distorsiona en boca de quienes saben fingir, y quienes la dicen son tildados de locos. Pero callar ante la injusticia es alimentar el mal. Esta historia nos recuerda que hay que confiar en el instinto, alzar la voz por lo correcto, incluso cuando eso nos deje solos. El verdadero amor no está en las palabras bonitas, sino en los actos valientes y constantes en silencio. Hay que escuchar a los más vulnerables, porque puede que ellos tengan la llave de la verdad. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.